Hola, ¿cómo están? Soy Paulina Vélez, soy directora de Acento. Somos una compañía que nos dedicamos a la importación y distribución de vinos en todo el país. Y el día de hoy les quiero platicar sobre la historia del vino mexicano ayer y hoy. Hablar sobre vino mexicano actualmente nos parece como una historia reciente, pero la verdad es que es una historia súper antigua porque nos podemos remontar a algunos siglos. Estoy hablando que nos vamos hasta el siglo XVI y esto es, cuando llega Hernán Cortés a estas tierras es el momento del nacimiento y les voy a contar por qué. Cuando vinieron todos estos españoles dentro de sus barcos, ellos traían muchas botellas de vino porque estaban acostumbrados a este consumo. Conforme ellos fueron avanzando en su conquista sobre estas tierras, pues se fueron bebiendo todas estas botellas de vino porque había que festejar, por supuesto, ¿no? Llegó en algún momento en que ya no tenían nada de vino y encontraron por allí algunas vides silvestres. Sin embargo, no eran una vitis vinífera, pero eran uva de mesa, pero pues silvestres, y lo fermentaron, hicieron a su modo algo de vino. No era, por supuesto, no lo llegamos a probar, pero suponemos que no era de una gran calidad. Y la solución que tomaron fue que en las siguientes embarcaciones que llegaron, venían cargando vides a nuestro continente a través de México, que fue la entrada para ellos. Entonces, lo primero que hicieron fue empezar a sembrar vides, sobre todo donde desembarcaban, que eran las costas. Cuando nos ubicamos en las costas, pues nos damos cuenta que no es una tierra apropiada y fértil justamente para la siembra de vides, porque estamos hablando de que no hay altura, por un lado, por otro lado es una tierra demasiado fértil. Recuerden que para hacer vino la vid tiene que estresarse de una manera importante, y por otro lado también es un lugar lleno de humedad. Entonces eso no funcionó muy bien, pero conforme fueron sembrando por todo el país, llegaron a la parte central y posteriormente a la parte norte, y entonces sí encontraron que la vid se estaba produciendo de una manera espectacular, que daba muy buenos resultados y se estaban produciendo muy buenos vinos. Entonces empezaron a vinificar, tenían bodegas ahora sí por todo el país literalmente, y empezaron a beber estos vinos, de tal forma que tenían una calidad que entonces los empezaron a llevar, sorprendidos los mismos españoles cuando regresaban, llevaban el vino de la colonia a España para que lo probaran. Entonces empezó una forma de comercio, porque entonces decían, qué interesante, qué extravagante, yo quiero probar un vino de la colonia. Y entonces empezaron a vender con cierto éxito y todo iba viento en popa. Y hablando de estos vinos de calidad, nos ubicamos en el año de 1593, que es el año en que se funda la bodega de Marqués de Aguayo. Marqués de Aguayo es la primer bodega que comercializa vinos de nuestro continente, es decir, la primera fundada y la primera en toda América Latina. Y con tal suerte que tenía unos vinos de gran calidad en esta zona, que nos vamos hacia el norte del país, que es en Parras, Coahuila, y posteriormente, solo unos 4 años después, en 1597, es cuando se funda la bodega de Casa Madero, que es la Hacienda San Lorenzo. Entonces, resultaron 3 eventos que fueron muy importantes y trascendentes. Uno, el vino español en Europa, principalmente en Francia, por cuestiones políticas, perdió popularidad y decidieron dejar de llevarlo a Francia. 2, el vino mexicano era tan popular y tan conocido ya en España que tenía una gran aceptación y un público encantado. Entonces los productores de vino en España tienen allí como un problema
y van con el rey Felipe II y le dicen que pues tienen que conservar la producción del vino español y evitar la comercialización de otros vinos extranjeros, como justamente el de la colonia. Con lo cual se emite un decreto en el que Felipe II ordena que se pare de hacer definitivamente vino en nuestro continente, en todo el continente, y no solamente que se pare, sino que se incendien, quemen y destruyan todos los viñedos existentes. Entonces esto fue un acabose terrible, porque además teníamos un tercer tema del que poco se habla, pero justamente en esta época llega, a ver, la vid es un producto del campo y es muy sensible, y entonces llegó una plaga que estaba contaminando muchos de los viñedos, principalmente del centro del país. Entonces esto fue un rompeaguas terrible para el tema del vino mexicano. Sin embargo, no todo se perdió, ya que los misioneros consiguen el favor del rey y del virrey en ese momento para poder cultivar vides y tenerlos alrededor de sus iglesias, capillas, catedrales, justamente para utilizarlos para la sacristía. Entonces una parte, aunque fuera pequeñita, estaba salvada. Por otro lado, algunos desde criollos a nobles conseguían favores de la iglesia para que les dieran parte de este vino para tener en sus mesas, con lo cual esta parte de la sociedad sí seguía consumiendo vino producido en estas tierras. Es entonces cuando además las misiones empiezan a crecer, se empiezan a extender por todo nuestro país y llegan los misioneros hasta el lugar más recóndito, que era el territorio más lejano en esos momentos, que era en Baja California Norte. En esta parte se establecen y bueno, como se imaginarán, en aquella época pues no había muchos habitantes, no había mucha gente, entonces pues no tenían a quien evangelizar en aquellos momentos o muy pocas personas. Entonces tenían mucho tiempo libre, por lo cual no les importó todo este decreto que había acontecido con Felipe II, que había sobrevivido muchos años, y deciden empezar a sembrar vides y a producir vino. Es por esto que las misiones son las primeras, hacia los años de 1700, inicios de este siglo, cuando empiezan a sembrar, llevan la vida a este territorio y empiezan a producir vinos. Es en este momento, a inicios de 1700, cuando Fray Junípero Serra trae de Europa vides, y que es muy interesante porque la primer vid que se sembró es la uva Misión, que incluso se sigue vinificando hasta nuestros días. Por otro lado, un dato que es interesante es que también los jesuitas en estos años fueron expulsados de esta zona. Entonces se van hasta la parte de San Diego y se establecen allí llevando la vid. Es por esto que la vid empieza a crecer desde esta parte de California hacia la parte norte, que hoy conocemos como la parte de Napa y Sonoma, Mendocino, etcétera, pero era la misma California en esos momentos. Y entonces tenemos las dos Californias que se unen con los conocimientos de las diferentes misiones e intercambian cultivos, formas de hacer las cosas y se dan esta calidad en los vinos ya desde aquellas épocas. El vino sigue jugando un papel muy importante durante todo el proceso independentista en nuestro país. Podemos hablar, por ejemplo, que don Miguel Hidalgo tenía en su iglesia todas las vides alrededor, con lo que además ayudaba a proteger mucha gente, ya que conseguía tener una gran cantidad de hombres protegidos para que le trabajaran la tierra. Pero de esta forma, pues él tenía una gran cantidad de viñedos que además hablaban de la calidad del vino producido por el cura Hidalgo. Posterior a esto, después de la independencia, después de la consumación de la independencia, vemos que el vino mexicano
sigue creciendo, es incentivado de muchas maneras, porque en ese momento además empiezan ya a traer y empiezan a llegar vinos de diferentes lugares del mundo. Sin embargo, estos vinos fueron gravados con impuestos, tomando en cuenta el vino mexicano que no tenía ninguna carga impositiva, lo cual fue un gran apoyo. Entonces vemos toda esta parte hasta que llegamos a don Antonio López de Santana, que entonces él da el permiso y establece la primera universidad de agricultura, la cual se encargaba de promover el cultivo de la vid y la elaboración de vinos como una escuela, que esto le ayudó mucho para promover el seguir elaborando estos vinos. Es en estos momentos en que surge también una historia terrible, porque hay una plaga que se llama filoxera que estaba afectando a gran parte de los viñedos, por ejemplo en Europa, destruyó grandes cantidades de tierra en Francia, en España, en Alemania, en muchos territorios. Y esta pues llegó también hacia nuestro país, con lo cual los viñedos, especialmente del centro de nuestro país, fueron destruidos por esta plaga, por la filoxera. Sin embargo, la parte norte de los viñedos que se encontraban, especialmente de Parras, Coahuila, que ya hablamos de este territorio, y en la parte de Baja California, no fueron afectados, con lo cual siguieron creciendo a tal suerte que en Baja California se funda la misión de Nuestra Señora de Guadalupe, que es donde en 1888 surge esta bodega que en el Valle de Santo Tomás, y conocida hoy como Bodega Santo Tomás, que es la primer bodega que empieza a elaborar vinos y a venderlos de manera comercial, no solo en nuestro país, sino en algunos lugares del mundo. Bueno, pues de manera sorprendente, durante el Porfiriato, el vino creció de una manera importante, porque en esos momentos a don Porfirio Díaz le gustaba mucho el tema del vino. Entonces encontramos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX aceptó muchos refugiados. Y hay un caso muy especial de refugiados de Rusia, que es el grupo de molocanes. Entonces llegan a nuestro país y para evitarse conflictos políticos con algunos grupos, decide sí recibirlos, pero enviarlos a un territorio lejano, que en este caso siempre se le acomodaba Baja California a todos los gobernantes, justamente por la lejanía en esos momentos. Entonces los envía allá, eran un grupo pacifista, que entonces se dedicaron, ya existían las vides, y se dedicaron a sembrar vides y a estar haciendo vino. Incluso hoy en día encontramos que hay todavía descendientes de todo este grupo de molocanes y podemos encontrar en esta zona un museo de vino de ruso, que es muy interesante. Por otro lado, vemos la gran promotoría que hizo don Porfirio Díaz en cuanto al vino en nuestro país. Por ejemplo, él lanzó un decreto donde pedía que en cada uno de los estados de nuestro país hubiera al menos un viñedo. Además de que él era un gran consumidor de vino y hacía en todos sus eventos, cenas y festejos, que se consumiera vino. Él, en especial, como lo sabemos por la parte de la historia, era un gran amante de costumbres francesas, pues le gustaba el vino francés porque lo consideraba de una gran calidad, por lo cual él promovió la importación de cepas como la Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot para conseguir hacer vinos de un estilo afrancesado. Durante la época de la Revolución, pues el cultivo de vides y la producción de vino se fue al traste porque no había personas, trabajadores y agricultores que se dedicaran a ello. Por lo cual, pues los vimos abandonados y tampoco estaba popular el consumo de vino, ya que por tendencias y por modas en esos momentos la gente prefería beber bebidas típicas y tradicionales locales, como eran pulque y tepache en algunos casos. Entonces nos vamos hasta después de la Revolución, ya hacia los años 20 de 1900,
en que se vuelve a retomar el tema del vino y se empieza a promover de nuevo los cultivos. Llega, por ejemplo, en esta década, el señor Cheto, que se establece en Baja California, donde no nada más en los valles que hemos mencionado, sino que empieza a sembrar vides en la parte de Tecate, en la parte de Tijuana, en San Antonio de las Minas y San Vicente, empezando a desarrollar algunos nuevos valles en toda esta zona. Y encontramos que llegan diferentes productores a establecerse en esta zona. También hubo protagonistas que vale la pena mencionar, como don Nazario Ortiz Garza, que él empezó a sembrar vides en diferentes estados de la República, principalmente en el centro, pero se fue yendo hacia el norte. Pero es muy importante porque es en esta época que ya encontramos el surgimiento de muchos viñedos abandonados, incluso algunos por un par de siglos. Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, pues todos los hombres estaban dedicados a la guerra. Entonces, muchos de los viñedos fueron, además de abandonados, bombardeados y quemados, con lo cual la producción de vino en Europa se vino por los suelos. Entonces se buscaron mercados emergentes y uno de estos mercados emergentes pues fue México, que ya tenía este crecimiento con estas vides y viñas. Entonces viene un crecimiento muy importante, con lo cual se crea el Consejo Vinícola Mexicano por primera vez ya en 1949. Este consejo se dedicó a la promoción e incentivar el vino mexicano, pero además de una manera de intercambio en conocimientos para crecer la calidad del mismo. En 1970, México ingresa a la OIB, que es la Organización Internacional de la Viña y el Vino, donde participan productores de vino de todo el mundo, a tal suerte que una década después, en 1980, México es sede para organizar el Congreso Internacional de la OIB, donde además de acudir los productores de diferentes lugares productores de países del mundo, también intercambian conocimientos sobre la elaboración del mismo. Con esto se logra aumentar la calidad. Es en esta época de los 80s, específicamente en 1987, que un grupo de amigos acuden a las regatas en Ensenada. Entonces uno de ellos, Hans Backhoff, quien era un enólogo pero vivía en esta parte del país, hacía vinos a manera casera y decide subirlos en el barco de las regatas, en el velero. Y entonces sus compañeros lo prueban y dicen, este vino está extraordinario, ¿de dónde es? Y fue una sorpresa cuando les dijo, yo lo hice, y lo hice de una manera casera. Entonces, con esta sorpresa, todos estos compañeros deciden que por qué no hacen una vinícola y que puede funcionar y que si no funciona, ¿qué pasa? Lo peor que podía pasar es que se bebieran el vino que producían, que no era tan malo si les iba mal. Entonces fundan la bodega de Montechanic, que ha sido un parteaguas en la historia, pudiéramos decir, moderna y actual del vino en México, porque a partir de allí ellos empiezan a elaborar vinos, principalmente monovarietales, pero que estuvieran con un estilo y un gusto a nivel mundial. En la década de los años 90 vivimos una crisis económica terrible, lo cual afectó a la industria vinícola, ya que por un lado la producción se volvió muy cara. Hay que tomar en cuenta que los insumos para la elaboración de vino, la mayor parte de ellos son importados. Entonces hubo una devaluación que fue muy importante, con lo cual la producción de vino viene con unos costos muy altos. Entonces el aumento de precios, el aumento de los insumos para la elaboración de los mismos, además de las cargas tributarias
que aplican sobre el vino, que es un impuesto como si fuera un producto de lujo, vienen a acabar y a dar al traste con algunas bodegas ya establecidas tradicionalmente y que tenían pues algunas decenas de años. Sin embargo, no todo son malas noticias. Encontramos algunos proyectos que son muy rescatables y que vienen además a abrir una brecha muy importante para el nuevo mundo del vino mexicano. Y en este caso podemos hablar, por ejemplo, de Vinícola Casa de Piedra, la cual encuentra una manera muy interesante y poco convencional, sobre todo en nuestro país, de vender el vino. Y esto lo que hace es construye la vinícola, que originalmente ni siquiera iba a ser una vinícola, iba a ser la casa de su enólogo Hugo da Costa. Sin embargo, con esta crisis decide convertirla en vinícola. Y para que funcionara, vende toda esta producción de vino en futuros, cosa que algunos inversionistas, tanto económicos como amantes del vino, deciden participar y decir, pues, ¿por qué no? Entramos y vende así toda su producción. Y resultó, la verdad es que muy favorable, porque fue del gusto de muchísimos de los consumidores y este éxito fue creciendo año con año. A partir de allí es este enólogo, Hugo da Costa, que además empieza a darles clase, a enseñarles a un grupo de amigos. Y este grupo de amigos muy interesados empezaron a hacer su vino, que decían de garage. Por ejemplo, Pau Pillón decía, yo sí lo hice como vino de garage, porque lo hice en el garage de mi suegra. Por otro lado, todos estos productores empiezan a hacer su vino y a venderlo por allí también entre amigos y familiares. Es entonces que tiene tanto éxito estas clases que estaba dando Hugo, que funda la Escuela de Oficios El Porvenir, en la cual además ya se estableció de manera formal cursos sobre enología y para lograr hacer vino, donde empieza a crecer y no solo ya los amigos y la gente de alrededor empezó a tomar estos cursos, sino que ya acudía gente de todo el país para aprender a hacer vino, con lo cual se empiezan a establecer algunas pequeñas bodegas que después se volvieron formales y hoy encontramos en tiendas y en restaurantes estos vinos, pero es cuando nace exactamente el vino artesanal mexicano. Hay una iniciativa que es muy interesante que se llama Viticultura Unida, donde todos estos productores de Baja California de vino artesanal se reúnen para promover el vino y viajan en conjunto por todo el país dando seminarios, cursos, catas para la promoción de este vino mexicano. Es Baja California entonces que liderea todo este inicio del llamado boom mexicano. Esto es porque después de acudir a tomar clases, algunos enólogos empiezan a llegar también a México, a esta zona, y se empieza a esparcir este conocimiento sobre el vino, por lo cual en diferentes estados de nuestro país se empiezan a retomar, a revivir algunos viñedos olvidados, se replantan algunas zonas y empezamos a ver el crecimiento y que empiezan a hacer vino por aquí y por allá. Actualmente podemos decir que hay alrededor de 18 estados produciendo vino en México. Sin embargo, estoy segura que mientras estamos hablando, seguramente surgirá uno más, porque hay muchos proyectos y en lugares increíbles que nunca se imaginarían, porque nuestro país es una tierra óptima para la producción vinícola. Y podemos decir esto porque tenemos un clima adecuado para esto, pudiéramos decir en gran parte del país, un estilo casi mediterráneo y en alguna parte totalmente mediterráneo, porque tenemos estos inviernos que son fríos y húmedos y por el otro lado, de manera contrastante, tenemos los veranos que son secos y cálidos, que esto ayuda mucho para la vid.
Tenemos también en la parte una diversidad de suelos que nos ayuda también para la producción de las vides, pero también encontramos muchos territorios, muchas regiones vinícolas que tienen mucha altura. Podemos hablar aquí de Coahuila, podemos hablar de Querétaro, donde encontramos vinos de altura, con lo cual podemos ver la diversificación tanto de suelos como de clima, que es lo que afecta al vino. Encontramos que en nuestro país no tenemos, que mucho preguntan, una uva emblemática, sino que encontramos que hay una variedad de vides que son muy interesantes. Vides que vienen de climas muy fríos a otros de climas totalmente cálidos o atlánticos, y encontramos que se han adaptado muy bien en nuestro país, con lo cual México sigue creciendo ahora de manera interesante. Se ha convertido en un punto que creo que estamos creciendo y muchos países están volteando a vernos. Tal es el caso que en el año 2022 se organizó de nuevo en Baja California el Congreso Mundial de la OIB, previo a una visita de todos nuestros viticultores mexicanos, que se hizo una congregación que fueron a visitar diferentes bodegas en Europa para hacer intercambios y dar a conocer el vino mexicano. Entonces estamos teniendo un crecimiento importante, pero también las miradas están volteando hacia nuestro país. Baja California se ha convertido en el mayor productor de vinos en nuestro país. Podemos decir que alrededor del 75-80% de la producción nacional viene de esta área, porque además tenemos unos suelos que son óptimos para el crecimiento y cultivo de la vid, porque son arenosos, porque son calcáreos y son arcillosos. También el clima, que es mediterráneo, es muy bueno, porque tiene los inviernos húmedos, que es cuando generalmente llueve, contrastando con veranos que son totalmente secos. Y una parte que es muy importante es que los días son muy calurosos, también contrastando con unas noches mucho más frescas, que esto es muy beneficioso para la vid. Por otro lado, tenemos también la cercanía con el océano, que refresca a esta vid durante las noches y se encuentra con esta brisa marina, lo cual nos encanta. Tal es así que Baja California, en los valles de Ensenada, se ha convertido hoy en día en uno de los destinos turísticos favoritos de nuestro país. Tenemos como segundo productor nacional a la zona de Querétaro, donde es muy interesante porque es una zona que tiene viñedos a altura. Podemos hablar entre 1.500 a 2.000 metros de altura, con lo cual ayuda muchísimo por la exposición que tienen los viñedos al sol, a recibir diferentes baños, pudiéramos decir, de esta luz solar, que ayudan a la complejidad en cuanto a los viñedos y a tener una buena acidez. Entonces, en lo personal, los vinos, tanto espumosos como blancos, de la zona de Querétaro, son los mejores que podemos encontrar en nuestro país, especialmente los espumosos. Coahuila, que es el estado donde primero se fundó un viñedo, como lo vimos anteriormente en toda América, es un estado que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante. Además de en toda esta zona de Parras, Coahuila, vemos que se han desarrollado diferentes regiones alrededor, que es interesante ver cómo ha crecido y se desarrolló la zona de Saltillo y el Valle de Arteaga, además, que son zonas mucho más frías, pero también que encontramos que todo este estado tiene viñedos en altura, en alrededor de 1.500 metros, por lo cual conseguimos un clima que sea muy seco, que esto nos ayuda a evitar el tener esta humedad que es óptima para los hongos y enfermedades de la vid. El vino mexicano sigue en constante crecimiento, no solo en producción, sino en consumo. Y algo que es muy interesante es que hay muchísimos mexicanos
que se han inclinado incluso por solo beber vinos mexicanos, pero también encontramos a muchos extranjeros que vienen a nuestro país siendo un destino turístico tan relevante que llegan buscando vinos mexicanos. Por otro lado, desde hace unos pocos años hacia acá empezamos a ver que no solo los grandes productores, no solo las grandes y conocidas bodegas, sino también pequeños productores empiezan ya a exportar los vinos, principalmente en Estados Unidos, y ahora se ha ingresado al mercado de Canadá. Entonces todo va viento en popa por el momento y se habla de que estamos dando nacimiento al nuevo boom del vino mexicano. El vino mexicano tiene retos y desafíos, ya que muchos de los insumos para la producción y elaboración de vino mexicano son importados, con lo cual encontramos en que hay escasez, en que hay aumentos de precio y que son muy caros, lo cual incrementa el precio en nuestro vino mexicano. Por otro lado, la carga impositiva que tenemos y la falta de promoción de los gobiernos es muy importante y afecta a los precios. Entonces, uno de estos desafíos es poder encontrar un término medio en precios para estar a nivel competitivo con vinos de otros países del mismo nivel de calidad. Por otro lado, creo que la promoción debe de ser, además de manera conjunta como vino mexicano, se está haciendo, sin embargo, por allí vemos esfuerzos de algunos más y de otros menos. Y además buscar no solo el mercado de Estados Unidos y Canadá, yo creo que podemos voltear hacia la parte de abajo del continente y buscar no solo nuestro continente, sino ir más allá, no ser tímidos en cuanto a nuestra calidad de vino mexicano y saber que podemos llegar sin ningún problema a cualquier otro mercado en el mundo. Gobierno de México.